Y entonces el ejemplo, en la sección anterior hablamos sobre este ejemplo 611, hicieron las ideas principales y se mostró este resultado final, ¿no? Que se obtiene aquí. Listo. Entonces, estamos hablando sobre transformada Z inversa. Dijimos que más adelante este ejemplo va a ser útil porque cuando estudiemos lo que es una ecuación en diferencias, vamos a poder encontrar la fórmula general, ¿no? Como un caso, una aplicación de la serie de Fibonacci. Bien, usando transformada Z, una serie recursiva, o serie no, una secuencia recursiva. Entonces, antes de ir hasta allá, hagamos otros ejemplos que pueden ser interesantes. Noten este ejemplo 6.12, donde aparece esta secuencia, esta función z a la 3 más 2z a la 2 más 1 sobre z al cubo. Entonces, fíjense que esta función no tiene esa forma en la que podríamos aplicar fracciones parciales. Bien. El numerador y el denominador tienen el mismo grado. Y entonces sale un poco ese esquema. Entonces, ¿de qué forma podemos abordar este tipo de problemas cuando aparecen funciones así, ¿no? Z al cubo más 2z más 1. Llamo transformada z de esta función, transformada z inversa. Bien. ¿Cuál será esa secuencia que su transformada z da esta? Entonces, en principio, lo que podemos hacer es entre el numerador. Tal. Bueno, parece que me escuchan bien ahí. Sí, profe, ahorita se le escuchó entrecortado, pero ya Profe, se está. escucha, pero no se... Ah, ya salió. No salió Sí, nada. un problema en la intermitencia ahí. Bueno, entonces hablamos de esta función, ¿no? Hallar la inversa de z al cubo más 2z más 1 sobre z al cubo. La transformada z inversa de esta extraña función. En principio, extraña porque no encaja dentro de lo que hemos venido haciendo de fracciones parciales, etc. Pero ya he dicho que podemos dividir cada término del numerador entre el numerador. Entonces z al cubo sobre z al cubo es 1. 2z sobre z al cubo es 2 sobre z al cuadrado. Y 1 sobre z al cubo, pues da 1 sobre z al cubo acá. Bien. Ahora, ¿cómo llamo la inversa así? ¿Por qué hice esto? ¿Cómo llamo qué secuencia tiene esta transformada? Entonces, si nosotros regresamos un poco a la parte teórica, bien, de cómo se definió la transformada z, dijimos que la transformada z es una serie de potencias, ¿no? Es una serie de la secuencia xn, que esta xn que estoy escribiendo aquí, esta sería pues la transformada inversa de esta función, ¿no? Por un z, la menos n. Bien, por un z, la menos n ahí. Ahora, si ustedes observan también, estos tres términos tienen que ser igual a alguna serie, ¿no? Donde aquí aparece el xn que va a ser la inversa de la función. ¿Listo? Entonces noten que aquí, por ejemplo, este 1 lo puedo escribir como 1 sobre z a la 0. Porque z a la 0 es 1. Y miren que ahí empiezan a aparecer potencias de z negativas. ¿Por qué negativas? Porque yo podría escribir esto como 2 por z a la menos 2 más 1 por z a la menos 3 y ya no aparecen más términos. Bien. Entonces yo puedo, observando eso, decir que esta serie comienza desde 0 a infinito, porque aparecen solamente potencias negativas. Bien. Eso es una serie, esa es la definición de transformada z de la señal xn. Bien. Esa es.
nuestro trabajo es saber quién es esa xn. Bien. Entonces, fíjense otra cosa. Aquí como aparece una cantidad finita de términos, solo 3 términos, miren que aparece un término hasta la potencia 3, hasta 3. ¿No? Cuando n es mayor que 3, no aparece nada. Bien. ¿Esto qué quiere decir entonces? Esas observaciones nos permiten concluir que la secuencia xn, que va a ser pues, la inversa de la transformada Z inversa de esa función, va a valer 0 para n mayor o igual que 4. Bien. Para todo n mayor o igual que 4 vale 0. Por lo tanto, esta serie ya no, para los n mayor que 4, mayor o igual, no suma nada. O sea que la serie puede ir ya de 0 hasta 3. Porque con esa observación que hice, hacia el infinito, pues estoy sumando 0, 0, 0, 0, 0 infinitas veces. Bien. Entonces ya tenemos un poco, ya conocemos ya algo de esa transformada inversa. Vale 0 para n mayor o igual que 4. Entonces necesitamos ahorita saber cuánto vale para 0 esa señal. Cuánto vale esa señal en 1, en 2 y en 3. Bien. Y ahí después de eso la tendríamos completamente determinada. Bien, porque es una señal causal. Vamos asumiendo causal. Entonces, ¿cuánto vale para sus valores? Y ya sabríamos exactamente la señal quién es. Entonces, para darnos cuenta de eso, solamente basta con que expandamos un poquito esta sumatoria, ¿no? Entonces, ¿esta sumatoria qué es? Cuando n vale 0, me da la señal evaluada en 0 sobre... Note que este z a la menos n lo puedo escribir así. Es lo mismo que decir xn sobre z a la n. ¿Sí? Entonces, cuando n es 0 me daría x, la secuencia evaluada en 0, sobre z a la 0. Más cuando cuando n es 1, perdón, me daría la señal evaluada en 1 sobre z. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a empezar a comparar estos términos de aquí con lo que está en el paréntesis para deducir estos valores. Bien. Cuando n es 2 me daría la señal evaluada en 2, aquí en 2, sobre z a la 2. Y cuando n es 3 me daría la señal evaluada en 3, sobre z a la 3. Bien. Entonces, fíjense, comparemos término a término. Aquí aparece un z al cubo, ¿cierto? Aquí está en su numerador, está el 1. Por lo tanto, esto quiere decir que este x evaluado en 3 tiene que ser 1. Concluimos el primer resultado. Ahora, ¿aparece un z al cuadrado aquí? Sí, miren. ¿Qué está en el numerador? Aparece un 2. Esto quiere decir que este x evaluado en 2 es 2. Aparece x1 sobre z. Pero si ustedes observan acá, no tenemos nada dividido entre z. ¿Eso qué quiere decir? Que x evaluado en 1 es 0. Para que se anule esta expresión, se desaparezca y quede semejante a lo que está acá. Entonces, x evaluado en 1 es 0. Y cuando x es 0, está dividido entre z sub 0. Aquí sí tenemos una expresión, aparece algo. De esa igualdad podemos ver que x evaluado en 0 tiene que ser 1. Bien. Entonces, en este caso, ya podemos decir lo siguiente. Sí, digamos, se trabaja un poco distinto a lo que hemos venido haciendo. Este análisis necesita que uno conozca, pues, de dónde viene la transformada Z. Entonces, de acuerdo a la observación anterior, a lo que hemos hecho, podemos decir finalmente que la transformada Z inversa de esta función, que es la transformada Z inversa de esto, es igual, voy a borrar aquí, es igual a qué? A esta secuencia xn que acabé de encontrar. ¿Sí? Es igual a xn con n mayor o igual que 0.
donde xn es esta que satisface estas condiciones. Esta xn, aquí la dejo clara. Ya sabemos que el valor toma en cualquier n mayor que 0. Bien. O puedo escribirla de forma extensiva la secuencia. Es decir, puedo dar esta información que encerré en la cajita o simplemente escribirla de forma extensiva así. Es decir, que la transformada inversa es igual a. En 0 vale 1. Entonces coloco un 1 aquí. En 1 vale 0. Entonces coloco 0, 0. En 2 vale 2. Entonces coloco un coma aquí, 2. En 3 vale 1. En 4, en 5, en 6, 7 y ahí en adelante vale 0. Entonces 0, 0, 0, coma. Coloco 3 puntos suspensivos para indicar que continúa siendo 0. Bien. Esta otra forma de indicar esa señal, que sería la transformada Z inversa de esta función. ¿Listo? Ese tipo de ejercicios se resuelven así. Bien. Y así nos lo presenta el libro aquí también de forma extensiva, como ven aquí en esta parte. ¿Listo? ¿Preguntas sobre ese caso? ¿Está todo claro ahí? Ahora, este ejemplo 6.13 no tiene nada especial, ¿bien? A lo que hemos venido haciendo. ¿Por qué? Porque este paréntesis que está aquí, esto es una constante, ¿no? 1 menos exponencial de menos a por t es constante. Entonces, no importa la constante y tenemos un z sobre z menos 1 por z menos e a la menos a por t. Tenemos dos factores, ya están factorizados. Pues no hay que hacer muchas cuentas, simplemente podríamos hacer fracciones parciales sobre la función sin el z en el numerador y luego multiplicar todo por z, ¿no? Miren, cuando uno hace fracciones parciales sin el z, es decir, o se olvida por un momento de esto, las fracciones parciales va a dar esto que está aquí y luego multiplico por z a los dos lados y ¿dónde está el z? Bueno, esta está que está aquí dividiendo, luego pasa a multiplicar, ¿no? Bueno, aquí hay un type del documento, ¿no? El libro. Aquí falta que escriba z, ¿no? Aquí tiene que ir un z en el numerador. Aquí también, porque ya lo pasé, estaba dividiendo, ustedes vieron en el paso anterior. Entonces pasa a multiplicar. Él aquí, el libro sí menciona, usando este resultado, esta transformada z da esta señal aquí. Bien, esta primera es la transformada z de esto. Con un z aquí, ¿no? Que es 1 a la n o 1 a la k. Y en este caso el alfa, ¿quién es? Exponencial de menos a por t. Entonces sí, aquí hay un error en el libro, un error de escritura simplemente. Pero bueno, todos entienden que ahí debe ir un z. Y con eso prácticamente se termina esta sección de transformadas z inversas. Tiene una sección corta que prácticamente usa resultados de la anterior sección de la transformada z. Bien, con esas técnicas. Bueno, entonces aquí aparece esta serie de ejercicios. De ahora en adelante vamos a seguir viendo los ejercicios de aquí desde el libro guía. Bien, porque aquí en el conjunto de actividades ya esta parte de transformada z inversa no se evalúa aquí. Bien, no aparece ninguna pregunta en este lado. Listo. No hay ni una pregunta, entonces con nosotros estamos avanzando más en ese sentido.
Entonces vamos a dar las preguntas aquí en el libro. Y les voy a dar unas ideas para resolver estos ejercicios. ¿Bien? Seguramente aquí escogeré los ejercicios del taller. Entonces, con 11, dice que invierta la transformada Z inversa de las siguientes funciones. Bien. Y pues fíjense que este ejercicio es sencillo. Mejor dicho, todo este ejercicio 11 usa este resultado que va a escribir a continuación, que la transformada Z inversa de funciones de la forma Z sobre Z menos alfa es igual a alfa a la n. Bien. Con n mayor o igual que 0. Indicando con esto que para n negativos la señal vale 0. Bien. Y otro que puede ser útil también en esta sección es que cuando tenemos, digamos, un 1 sobre z, tal vez tengamos que recurrir a colocar un z en el numerador. 1 sobre z por z sobre z menos alfa. Este tipo de funciones que aquí uno puede ver que se cancela el z. Es decir, cuando tengamos funciones de la forma una constante en el numerador, o mejor dicho, 1 en el numerador, z menos alfa en el denominador, esto basado de acuerdo al teorema de relación a derecha en una unidad, es igual a alfa elevado en n menos, elevado a la n menos 1. Tal vez esos dos. Bien. Con esto yo creo que ya todos los de ese ejercicio no se pueden hacer. Bien. Sería inmediato prácticamente. Porque fíjense en este caso, en este ítem A, aquí alfa sería 1. Entonces, ¿cuál es la transformada inversa de esta función? La señal 1, 1 a la n. ¿Qué señal es esa? Aquí sí es bueno que quede claro esto. Yo tengo z sobre z menos 1. Y hago la transformada z inversa. Esto va a dar 1. Pero no 1 como un número. Bien. O sea, dar 1 a la n mayor o igual a 0. Pero 1 a la n es 1, entonces yo no puedo decir que va a dar el número 1. Eso se está refiriendo a la señal que la puedo escribir en forma extensiva así. 1, 1. Es una secuencia. 1, 1. Así hasta el infinito. Solo una secuencia de puros 1. Sino que va a ser común que en el libro lo coloquen así. Digamos, 1. Pero ya sabemos a qué se refiere. Se refiere a eso. Puede ser que coloquen 1, n mayor o igual que 0. Bien. Entonces ese ejercicio ya lo hicimos, miren. Es inmediato. Los demás también. En este caso, alfa, ¿qué sería? Como aquí no aparece z menos 1 en el denominador, podemos escribir esto como z menos menos 1. Alfa es menos 1. Aquí alfa es un medio. Aquí te podría sacar factor común 3 en el denominador para que el z quede solo. Bien, poder usar la propiedad. Aquí alfa es i. Alfa es i. Aquí alfa es menos i por raíz de 2. Aquí alfa es... bueno, aquí tendríamos que usar esa otra propiedad 2. Escribir en la pizarra, ¿no? Colocar un z en el numerador y multiplicar por 1 sobre z. Bien. Entonces, en ese caso sería usar esta propiedad. Y el otro caso, el último, aquí pues, este se puede reducir a los casos anteriores. Bien. ¿Por qué? Porque z más 2 está dividido entre z más 1. Entonces yo puedo reescribir eso así. Simplemente tengo z más 2
dividido entre z más 1. Entonces yo puedo escribir esto así, como z sobre z más 1, dividiendo cada término del numerador entre z más 1, más 2 sobre z más 1. Bien. Y después aquí, en este caso, puedo multiplicar por z aquí y dividir entre z. Entonces esta de aquí va a ser una transformada que conocemos. Es esto aquí. Y esta, pues, es el caso 1. En este caso 1, caso 2. Entonces también se puede hacer fácilmente. En los siguientes ejercicios dice aquí, nos dice, digamos, aquí nos van a dar y mayúscula de z. Y mayúscula de z son estas funciones, ¿bien? Y entonces dice, hagamos fracciones parciales a la función y mayúscula de z sobre z. Es decir, pensemos en este ítem A. Dice que hagamos fracciones parciales, pero considerando un 1 aquí, porque estoy dividiendo entre z. Entonces este z desaparece. Entonces hacemos fracciones parciales ¿a qué? A 1 sobre z menos 1 por z más 2. Y luego al final multiplicamos todo por z, que les mencionaba antes. Lo mismo para este caso. Y para los demás, lo mismo. Bien. Aquí, en este ejemplo, aquí tal vez sea necesario aplicar fórmula cuadrática para factorizar este denominador. Bien. Pero, por ejemplo, en este ítem D, a ver, escribirlo acá. Entonces, ustedes pueden ver que los ejercicios no son complicados. Bien. Tal vez unas cuentas en la parte de hacer fracciones parciales. Sería 2z sobre 2z menos z más 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio al inicio? Que calculemos fracciones parciales, pero dividiendo esto entre z, ¿no? Es decir, quitando este z de aquí por un momento. Y entonces, en este caso, seguramente que aquí tenemos que aplicar fórmula cuadrática, como les decía, para factorizar eso. Porque esto aquí es un 2z al cuadrado. Y vamos a poder escribirlo como z menos z sub 0. De hecho, puedo hacer algo antes, ¿no? Este 2 que está molestando aquí porque está multiplicando al z cuadrado, lo podemos sacar como factor común además. Podemos hacer una manipulación aquí. Podemos hacer esto. Factor común 2. Entonces aquí esto quedaría entre 2. Y esto entre 2. Cierro paréntesis. Bien, eso se puede hacer. Y luego este 2 se cancela con este. Me queda un 1 solamente. Y esto que está aquí, que me quedó aquí, puedo a su vez aplicar fórmula cuadrática ahí como está. Y escribirlo de la forma z menos z sub 0. ¿Cómo encuentra z sub 0 y z1? Tal cual el ejemplo que hicimos al inicio de la sección anterior. Puedo escribirlo así. Y luego hacer relaciones parciales y poder escribirlo así. A sobre z menos z sub 0. Y a la final, pues, multiplico todo por, cuando ya encontraba A y B y z sub 0 y z1, multiplico todo por z. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta sobre estos ejercicios. A la final multiplico esto por z aquí, por z y por z. Entonces ya cuando haga la transformada z inversa de esto que está aquí y esto, encajan entre las transformadas que conocemos y no vamos a tener ningún problema. Bien.
¿Todo bien hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces eso con respecto a los ejercicios del ítem 11, ¿no? Entonces veamos del 12, perdón. A ver, y este ejercicio este es un caso particular de un ejemplo que hace el libro, ¿no? Que nosotros también desarrollamos. Sí, es un caso particular porque es con A igual a 1. En el libro lo hicieron aquí, fíjense el ejemplo. Ustedes pueden de hecho usar el resultado del ejemplo y no hacer las cuentas de nuevo. Ejemplo, ¿dónde está? Este ejemplo 610. Esa transformada inversa ya la hicimos en el caso general con una A. Da esto. Entonces va a dar seno de n pi medio sobre 2, que va a valer 1. Y acabo. O si no, ustedes hacen el proceso de nuevo. Aquí nos dan la ayuda, ¿no? Que este denominador se puede escribir como este producto. Y luego hacer fracciones parciales, etc. Bien, hacer fracciones parciales aquí. A 1 dividido entre esto que subrayé. Y luego multiplicar por z. Bien, aquí, en este caso será lo mismo. Aquí tenemos que factorizar, entonces hay que aplicar fórmula cuadrática. Tendremos que hacerlo ahí, como en el ejemplo anterior y el que hicimos en clase. Y en estos, pues es simplemente hacer fracciones parciales, ¿no? Aquí tengo el z menos 1 elevado a la 2. Entonces voy a tener que hacer una fracción para z menos 1, un a sobre z menos 1, más un b sobre z menos 1 al cuadrado, más un c sobre z menos 3. Bien. Y recuerden que vamos a considerar aquí esto, como estamos dividiendo entre z, entonces esto vamos a considerarlo en el numerador estando 2 por z menos 7. Bien. Hago las fracciones parciales como les dije y al final multiplican por z para que vuelva a quedar 2z al cuadrado menos 7z. Menos 7z. Entonces lo mismo. La idea igual para este caso. Aquí tal vez, aquí va a ser necesario de nuevo aplicar fórmula cuadrática en este caso. Factorizar ese término, este paréntesis, y luego cuadrática. Con el numerador siendo z, no z cuadrado. Y al final multiplican por z. Bien, eso con respecto al ejercicio. Ahora, estos ejercicios de aquí son parecidos al último ejemplo que hicimos. Bien, no hace unas fracciones parciales, sino que pueden tener en cuenta esos análisis que hicimos al inicio con la serie, etc. ¿No? Como en este caso ya hace tal cual ese ejemplo. Este B también, el C también. ¿No? Es dividir cada término del numerador entre el denominador y recurrir a ese análisis con la serie, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el denominador la mayor potencia va a ser un z a la 4. Entonces, en este caso, la señal se va a anular para n mayores o iguales a 5. Bien. Y en este caso, por ejemplo, es como una combinación de dos casos. ¿Por qué? A ver, voy a resolver este aquí para ilustrar un poco. Porque por una parte esta primera fracción se puede tratar fácilmente porque esta función racional la puedo convertir, o sea, está casi en la forma en la que le conocemos transformada z inversa. Y la de aquí sí tiene que hacerse un análisis con la serie. Bien, entonces tenemos una combinación ahí. Veamos entonces cómo se resolvería ese caso. Entonces tenemos aquí 1 más z sobre z a la 2 o el cubo, no sé, más
al cubo. Más 3z sobre 3z más 1. Más 3z sobre 3z más 1. Bien. Entonces, en esta primera parte, a ver, vamos a hacer dos paréntesis aquí. Este y este. Esta primera función aquí, la primera parte de la función se puede reescribir así, como 1 sobre z al cubo más 1 sobre z al cuadrado. Bien. Y la otra parte podemos escribirlo así, un 3z. Para que ese 3 no quede multiplicando el z ahí, entonces podemos sacar factor común 3. 3, factor común de z, bien, más 1/3. Y esto lo bueno es que este 3 se cancela. Entonces al final me va a quedar esta función racional. Esta que está aquí, esta primera, digamos esto, tiene transformada z conocida. En este caso, ¿quién será el alfa? Alfa va a ser menos 1/3. Entonces esta transformada z inversa aquí. A ver, estoy dando la transformada z. Permítame. Yo soy un poco más riguroso aquí. Transformada z de todo esto. Transformada z inversa. La transformada z inversa de esta primera parte más la de esta. Bien, lo que yo estoy diciendo es que esta primera parte va a dar menos 1/3 elevado a la n. Bien. Con n mayor o igual que 0. Y esa señal que obtuvimos, esta secuencia, tenemos que sumarla con la que proviene de aquí. Bien. Pero si recurrimos a ese análisis anterior, ¿esto qué quiere decir este 3? Quiere decir que la señal evaluada en 3, como el numerador es 1, es 1. A la inversa. Va a ser una señal que evaluada en 3 me da el 1 que está aquí. Evaluada en 2 me da este 1. Y que en los demás puntos vale 0. ¿Bien? Perdón. Es decir, la transformada z inversa de esta primera parte la va a escribir en forma, si ustedes quieren, extensiva, ¿no? Entonces va a ser esta señal, miren. Va a ser 0 en la primera, cuando n es 0. Va a ser 0 cuando n es 1. Va a ser 1 cuando n es 2, por esta condición. Va a ser 1 cuando n es 3. Y 0 de ahí en adelante. ¿Cierto? Y esta la estoy sumando con esta otra señal que tengo aquí. Bien. Entonces, ¿cuánto da esa suma? Esa suma va a dar, en conclusión, pues, la transformada z de la función va a ser la siguiente señal. Que vamos a tener que hacer por casos. Va a ser menos 1 sobre 3 elevado a la n. Bien. Si n es distinto de 2 y de 3. Si n es distinto a esos dos números. ¿Por qué? Porque cuando sume la señal del lado, cuando sume esta parte, con lo de aquí, pues siempre va a sumarlo con 0, entonces queda ya mismo, queda menos 1/3 de la n. Y cuando n es 2, ¿qué va a dar? Pues va a dar esta señal evaluada en 2, me da 1/9, menos 1/3 al cuadrado es 1/9. 1/9 sumado con la otra parte evaluada en 2, que es 1. Pues por aquí me haría 1 más 1/9, que es lo mismo que tener 10/9, ¿no? Y cuando n es 3, esta señal va a dar menos 1/27.
menos un 27avo, y se va a sumar con este 1 de aquí. Entonces me daría 1 menos un 27avo. 100 es 3. Y de esta forma, esto es lo que llamamos xn. ¿Bien? Entonces ya hemos descrito la función en todos sus puntos, en todos los genes. Entonces, esa sería la inversa. ¿Bien? Ese tipo de señal. Para este caso. Es como un caso combinado. Bien. Entonces, eso es como así se podría hacer ese ejercicio. ¿Qué más se puede decir? Y estos de aquí, estos son como muy complicados también, ¿no? O sea, esto, fracciones parciales no va a servir. No, porque miren ese numerador. Al que intenta dar fracciones parciales ahí, eso va a empezar a complicarse mucho. Ahí lo que uno tendría que hacer es hacer esta división. Bien. Mejor dicho, la idea es esta, para ese caso tan extraño. Voy a hacerlo con un ejemplo cualquiera aquí para no estar mirando ese. Yo tengo, por ejemplo, 2z al cubo más cualquiera, me estoy inventando aquí uno más. 6z a la 2 más z más 1, ¿cierto? Sobre un 2z a la 3 más un 4z. Bien, algo así. Entonces, aquí usar fracciones parciales no va a servir porque el numerador y el denominador tienen el mismo grado. Fracciones parciales sirven cuando el grado de arriba es más pequeño. Y si divido entre z arriba, esto me parece un 1 sobre z acá. Entonces, de cualquier forma, eso se complica. Bien. Entonces, estos ejercicios están pensados para que uno haga la división que está ahí. ¿Cómo así? Es decir, ahí lo que tenemos es ese numerador dividido entre ese denominador, que lo puedo reescribir así. Este denominador que está aquí, lo voy a borrar de ahí. Voy a escribirlo acá. 2. Uno hace la división y empieza a hacer ese análisis que les mencionaba antes. Bien. ¿Cuánto da esta división? A ver. 1 por 2z al cubo me da 2z al cubo, entonces pasa acá restando. Recuerden, uno cuando pasa al otro lado lo resta. 1 por 4z me da 4z, entonces pasa restando acá 4z. Cuando termine esta división sale un 6z cuadrado más 1. Bien. Para que me dé un 6z cuadrado, tengo que multiplicar ese z al cubo por un z a la menos 1. Por un 3. Cuando hago esa multiplicación me da un 6z cuadrado que pasa restando acá. Y cuando haga esta multiplicación acá me va a dar un 12. 3 por 4, 12. Z por z menos 1 da 1. Entonces por acá me parece un 12. Y estos se eliminan y me queda un menos 11. ¿Cómo hago para que me dé un menos 11 cuando multiplique por 2z al cubo? Pues lo tendré que multiplicar por un z a la menos 3 por un